Entre Existencialistas es el podcast donde hablamos de la terapia existencial y la vida desde un punto de vista arrojado y humano, demasiado humano. Yo soy Brenda Reyes y esta primera temporada estaremos entre terapeutas existenciales mexicanos, conversando sobre qué piensan de la terapia y sus experiencias dentro y fuera del consultorio. Hola, pues hoy andamos aquí con Vanessa Ramos, ¿no? Es terapeuta existencial, es terapeuta de pareja, de niños, de adolescentes y de adultos. Entonces trabaja como con una población muy, muy amplia. Y bueno, hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, Bren, gracias. Feliz de ver lo que va a surgir en este encuentro, en esta plática. Entonces me da gusto ver que siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente, igualmente. Y bueno, pues comencemos con la primera pregunta que probablemente sea la más difícil de hoy, porque te voy a pedir que me la respondas como de una manera muy, muy, muy breve. Como, ¿qué es para ti la terapia existencial? Eh, ok. Ujú. Es difícil. Creo que para mí la terapia existencial es la perspectiva que me ha permitido ser terapeuta, como que me ha abrazado, que habito, que le da sentido a una forma para mí de poder acompañar y de poder encerrar lo que significa el proceso terapéutico. ¿Sabes? Creo que me formé como psicóloga, después tuve otra formación de terapeuta gestal y posteriormente llegué a esta parte de la terapia existencial que fue y es la que más resuena para mí en todo lo que implica poder estar con el otro, ¿no? Incluso desde que yo estaba en la universidad había partes que me gustaban mucho a nivel teórico, ¿no? Particularmente estuve en una universidad que, bueno, la tendencia era el psicoanálisis, que me sigue pareciendo muy interesante. Hay muchas ideas como que me agrada, que lo leía, pero no hacían eco en la forma en la que yo concebía lo que implicaba ser dentro de un espacio terapéutico, dentro de acompañar a un consultante. Y cuando llego a la terapia existencial, se rompen muchos esquemas, se rompen muchas ideas que me permiten como expresar y abrazar lo que es este acompañar, este construir, este mirar al otro, este entender al otro desde otro paradigma, ¿no? Que no tuviera que ver con salud y enfermedad. Para mí eso fue como impresionante, novedoso y que me alegra muchísimo haberlo encontrado, ¿no? En este camino de la formación, porque también es cierto que no es un camino fácil al cual se llega, me parece. No habemos tantos todavía, no es tan conocida, cada vez se populariza más, pero para mí no fue fácil llegar a conocerla y menos a habitarla y a formarla parte de mí. Entonces, sí, creo que más que una respuesta de qué implica, es lo que dio el cambio a mí ejercer como terapeuta. Ok, ok. ¿Y qué fue lo que fue como más difícil de romper desde esta concepción como más de la psicología, como más psicoanalítica para ser terapeuta existencial? Eh, Creo que la idea de la figura del terapeuta, como pensar al terapeuta como alguien a ratos perfecto, ¿no? Pensar que siempre podíamos estar a disposición, romper con la idea de creer que sabemos lo que el otro necesita. Esa idea para mí fue revolucionaria, como el decir, ¿y quién de repente nos vamos creyendo, ¿no? O generando estas ideas de nosotros mismos para poder dictaminar lo que está bien, está mal, lo que es normal, lo que no, lo que va a ser en pro del otro. Entonces, romper esa idea y romper mis propias creencias, ¿no? Claro, porque entonces yo llego y yo debo de poderle entregar al otro casi casi como una receta o poderle entregar a otro algo, ¿no? Que le ayude o que le resuelva,
híjole, para mí eso fue muy contrastante, porque sí había una idea muy, muy arraigada de que la terapia era resolutiva, ¿sabes? Como voy a terapia a resolver, voy a terapia para poder tener una respuesta, ¿no? Siempre era como voy a salir con una respuesta, voy a salir sabiendo qué hacer, voy a salir como ya en una conclusión. Para mí eso fue como muy impresionante, muy contrastante y empezar a cuestionarme si lo que yo había venido pensando y haciendo, incluso en otros acompañamientos, ¿no? Incluso ya desde la posibilidad de enseñar a otras personas en universidad, pues era solo una forma más, no era la única forma. Entonces eso me ayudó mucho a mí, como el poder decir, no, no es cierto, no, no siempre es concluyente, no todas las perspectivas tratan de resolver, no siempre va a haber una respuesta. Entonces, mientras que fue angustiante, por supuesto que fue así como de, ¿qué? No, no siempre va a haber una respuesta, no, no le puedo decir al otro qué camino tomar, no, no le puedo decir si está bien, no, no le puedo decir tienes razón, como fue difícil, como empezar a confiar también en el otro y empezar a escuchar. Creo que también para mí fue escucha y pon en duda aquello que estás creyendo o que estás reduciendo a algo que crees saber. Mm, ok. Y me imagino que debe ser como todavía mucho más difícil hacer esto con niños y adolescentes que con adultos, ¿no? Porque me imagino como que a un adulto quizás como aceptando más fácilmente que la terapia no le va a resolver nada, ¿no? Como, no porque le sea fácil, sino porque me lo imagino un poco más probable, que a lo mejor el niño o el adolescente que sí podría estar dispuesto, pero que tanto quizás los papás no, ¿no? Quizás te dicen, bueno, te traigo a mi hijo, pero quiero que lo compongas, ¿no? Casi, casi como se me descompuso y te toca arreglarlo. ¿Cómo manejas eso? Y que es bien interesante porque con los niños pensaba que el reto, y seguramente muchos terapeutas infantiles podrán decir el gran reto es el trabajo con los papás, ¿no? Como los niños creo que al momento de tener este desarrollo de lenguaje, de significados, yo misma sin darme cuenta, o sea, porque no lo hacía de una manera intencionada todavía ahí, exploraba más. O sea, sí agarraba y decía, pero a ver, cuéntame, ¿cómo lo entiendes? Cuéntame y vayamos viendo mucho más en el juego, ¿no? No solamente en lo que yo estoy traduciendo, sino muéstramelo. Incluso mi forma de estar con los niños era mucho más eh, curiosa ante lo que les ocurre, ¿no? Las respuestas que dan me siguen pareciendo asombrosas desde esta simplicidad y como en no tratar de decir lo que el otro quiere escuchar, ¿sabes? Sino que siempre estaban como abiertos a, me está pasando esto o está ocurriendo esto. El reto más grande creo que es entrar en esta sintonía, ¿sabes? Como de poder bailar al mismo ritmo que ellos, pero creo que una vez que encuentras este ritmo, das su espacio, permites que ellos te inviten a su espacio, se vuelve como, pues sí, un proceso, ¿no? Mucho más de curiosidad de ambos lugares. Pero sí siempre está el papá que quería esta resolución. ¿Y cuántas sesiones más? Y entonces ya va a dejar de tener esta conducta o ya va a poder hacer esto o ya va a mejorar en sus calificaciones o por qué ya no se va a enojar de esta manera, como queriendo desde un principio eliminar, ¿sabes? Como ciertas circunstancias más que entenderlas. Y a ratos es esta capacidad de ver que los niños, si tú los observas, ellos te pueden decir perfectamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que a ratos también necesitan. Eh, Creo que ahí había una parte de poder yo mostrar mis herramientas, de decirles, bueno, yo podría o a mí se me ocurre, ¿tú cómo ves esto? Entonces, desde ahí, con ellos es muy fácil. Con los papás
se volvía mucho más complejo, que siempre tuve mucho cuidado en la información, y creo que siempre he tenido mucho cuidado yo en eso, en la información que le damos a los papás, porque es cierto que a ratos queremos información que nos baje a los papás la ansiedad, ¿no? Que nos permita tener como una certeza, ¿no? Y yo desde el encuadre siempre les decía, no sé muy bien qué va a evolucionar, ¿no? ¿Cómo va a suceder? Me gustaría primero conocer al niño, ¿no? A la niña en cuestión, qué está ocurriendo, como saberlo a él a través de su propia experiencia y no de los papás, que eso ocurría mucho. Y creo que al poder hacer un encuadre claro, porque a mí me costó, yo creo que fueron unos, no voy a mentir, 4 o 5 meses de escribir y reescribir y reescribir el encuadre que quería trabajar con los papás, porque a ratos era desde hacerme preguntas en frente de los niños, desde llegar, ¿no? A la terapia y llegar como súper obligados, de a ratos tener este espacio, pero era más espacio de la mamá o del papá que de los propios niños, ¿no? Como el respetar también la confidencialidad que ellos y la confianza que ellos depositaban en mí, y desde ahí ir negociando también como el respetar la experiencia que estábamos teniendo dentro del consultorio y respetar la experiencia también de los papás que estaban teniendo, que pues es parte de trabajar con niños, el también poderles dar a ellos un mapa, ¿no? De lo que estamos experimentando dentro de consulta, pero creo que es justo es un mapa, no es la respuesta, aunque siempre hay como esa exigencia, la verdad es que sí. Y creo que mi consejo más como, y sin pensarlo, es con los papás a mí me ayudó muchísimo a insistir tener un buen encuadre y como decirles cuáles eran las expectativas que se podían tener, ¿no? Desde la forma de trabajo o la forma en la que yo lo hacía con los niños dentro de consulta. Para mí era importante que conocieran, y sigue siendo que conozcan mi espacio, que me conozcan a mí y que confíen también en las habilidades que yo puedo tener como terapeuta para acompañar la experiencia de sus hijos. Entonces, creo que es eso, porque si no la exigencia se vuelve una exigencia, creo que desde mi caso, inalcanzable, porque era como, ¿y en cuánto tiempo ya va a dormir toda la noche? No lo sé, ¿no? No sabría, ¿no? O ¿en cuánto tiempo ya no se va a enojar de esta manera? Pues tampoco lo sé, porque ni siquiera sé cuál es el motivo del enojo, ¿no? Desde dónde viene, si lo experimenta como enojo. Entonces, sí es saber que cuando trabajas con niños, trabajas también con el sistema que está a su alrededor, ¿no? Y todos, incluidos los abuelos que pueden a ratos acompañar, los hermanos. Y creo que para los terapeutas que trabajamos con niños es importante reconocer que es el sistema lo que trabajas también y que va a impactar. Si no, volvemos a aislarlo y a pensar que solamente trabajas con el niño. Y es, no, el niño es relación y todos somos relación y al final tienes que también construir y trabajar desde esas relaciones que están siendo primordiales en su vida. Ok, ok. Y entonces trabajas solamente con el, o sea, ¿cómo son las sesiones? ¿Trabajas algunas sesiones con los papás y algunas con el niño? ¿Invitas como a otros miembros de la familia, a los hermanos? Yo particularmente lo que hago es trabajo con, bueno, la primera sesión, Ujú. que normalmente es vía telefónica, la hago con alguno de los papás, ¿no? Para mí es súper importante preguntar si ambos de los papás están de acuerdo en que lleve un proceso terapéutico, porque a ratos también desde ahí hay una diferencia de pensamientos, ¿no? Y a ratos uno puede estar de acuerdo y el otro no, y esto impacta en el mismo proceso, a mi parecer. Tengo una sesión con la mamá o con el papá o ambos, ¿no? En mi espacio de trabajo para que lo conozcan, para que me conozcan a mí. Les explico encuadre, les explico la perspectiva desde donde yo trabajo, ¿no? Les explico un poquito mi formación con ellos y dejando claro eso, les pido que ellos en forma muy breve me comenten qué es lo que los trae o por qué es el deseo de ellos de que su hijo o su hija no tome terapia, incluso si es una petición de la escuela, ¿no? Ujú. Y de ahí lo que hago es trato de saber cómo
lo menos posible que ellos me puedan decir, ¿no? Pero bueno, al final ellos son los que eligen traerlo, o si incluso el niño es el que está eligiendo venir. Y posteriormente les pido que ya me dejen conocer como a el niño, ¿no? Y preguntarle también a él si sabe por qué viene, que se familiarice con el espacio, contarle quién soy yo. Creo que darle a conocer qué es mi trabajo también, ¿no? ¿Por qué está viniendo conmigo? Porque creo que muchas veces hacemos este encuadre con los padres, pero no con los niños. Y es súper importante también explicarles qué es un psicólogo, qué es una terapia, porque creo que al no explicárselos también puede haber en mucho fantasía de qué sucederá en este espacio, quién eres. Los papás luego les dicen, es que es una amiga con la que vas a ir a platicar. A mí me gusta decirles, no, puedes decirles que soy una psicóloga o que soy una terapeuta, ¿no? Y ya yo se los explico a ellos qué hace un psicólogo, qué hace un terapeuta, para qué es este espacio, porque si no, creo que desde ahí se puede distorsionar el mismo espacio y el mismo, ahora sí que mundo terapéutico para la construcción de la relación, que va a ser muy significativa y muy única, ¿no? En muchos matices. Y que a ratos el niño dice, es que es la amiga de mis papás, y es como, no, desde ahí ya no sabe por qué viene, o se queda con la idea de que hay algo malo en él o en ella, ¿no? Al venir a este espacio, y que no tiene que ser así. Saber si ellos quieren venir, ¿no? Entonces, desde ahí creo que mi atención o mi entrevista inicial con los papás es por un tema de seguridad, porque yo entiendo, y al ser mamá, que bueno, si vas con un terapeuta, quieres saber en manos de quién está, ¿no? El proceso, en quién estás dejando a tu hijo durante 45, 50 minutos, ¿no? Entonces, para mí sí es bien, bien importante que ellos puedan primero tener esta aproximación, y ya después mi foco viene ahora sí que al niño, ¿no? Por cuestiones de seguridad, también les hago saber a los papás que si yo siento que está en algún daño que se pueda hacer físicamente, o que si necesitara el niño como espacio de vernos 2 veces a la semana, está abierto, pero que siempre primero es algo que les pregunto a ellos, ¿no? Como directamente si ellos quieren verme una vez más a la semana, si ellos necesitan hablar conmigo, pueden hacerlo, ¿no? Como en algún momento que haya alguna experiencia que los esté llevando a una situación retadora, pueden pedirle a mamá o a papá que se comuniquen conmigo, y por supuesto que yo les puedo recibir en mi espacio, porque al final sigue siendo ese canal de comunicación, pero sí me gusta dejarlo abierto para que ellos sepan que tienen esta mirada, ¿no? Que ellos sepan que este es su espacio, y que no es solamente algo que los adultos vamos a imponerle, sino que es algo que va a orquestarse y crearse junto con ellos. Y a los papás, después de que iniciamos proceso, a veces me gusta verlos al mes y medio, no 2 meses, no es algo fijo, porque creo que tiene mucho que ver en cuanto a la evolución que esté teniendo yo en el encuentro con sus hijos, y volverlos a citar para darles un mapa de qué es lo que estamos explorando, cuáles son algunos de los temas que resultan recurrentes en nuestros encuentros, ¿no? Y también es algo que no les oculto a mis consultantes, ¿no? A los niños, como el que sepan que voy a ver a sus papás. Ellos, y a mí me gusta que ellos sí lo sepan, que también tengo este puente de comunicación. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor, porque incluso ellos a ratos les facilita ese puente de comunicación, de preguntarme, de preguntarles, de saber cómo poder expresarse frente a sus papás, o expresarles alguna idea, darles como ese espacio de que ellos también puedan generar sus propias ideas, darles esas posibilidades de elección, ¿no? De repente es como regresarle a ellos lo que ellos desean, y se quedan como, yo puedo elegir, yo puedo decidir si vengo o no vengo. Sí, por supuesto, es tu decisión, ¿no? Nada más siempre y cuando podamos platicarlo. Y eso para mí ha sido bien importante. Incluso recuerdo alguna vez que un consultante no quería venir,
porque iba a ver un maratón de una caricatura, ¿no? Que para él era súper significativa. Y me dijo, es que Vanessa, lo van a pasar y no me lo quiero perder. Y le dije, me parece que es muy importante para ti y no me gustaría que este espacio se volviera adverso. Al contrario, es para mí agradable saber que para ti eso es importante. Entonces, te propongo que lo podamos negociar, que lo podamos platicar y que no solamente sea algo que entonces le generaba este enojo y de repente no podía dialogar, ¿no? Muy acostumbrados al no diálogo, entonces decía no y ya no sabíamos ni qué ocurría ni qué pasaba, no había como esta forma de interacción. Y a partir de que yo le di la posibilidad de expresarse, de que le di la posibilidad de negociarlo, empezaron otras negociaciones, no solamente en mi espacio, sino en su propio espacio, con sus amigos, con sus papás, y a darse cuenta que también lo que él tenía que decir, pensaba, expresaba, iba a ser reconocido. Que me parece que eso es como un trabajo bien importante que nos toca a ratos hacer, ¿no? Que suena como por default lo hacemos y a ratos con los niños no lo hacemos. Mm. Sí, sí, porque con un adulto nunca le impondríamos, no, tienes que venir a fuerza a la sesión. Ujú, ujú. Pero con los niños pareciera que todo lo que sucede con los niños, el adulto es el encargado de escogerlo, Ujú. Sí, sí. ¿no? Entonces a mí sí me gusta decirle, no, este es tu espacio y el canal de comunicación está abierto, ¿no? Directamente. Ok, ok. ¿Y cómo es el trabajo con adolescentes? O sea, ¿se parece un poco más al trabajo con niños, un poco más al trabajo con adultos? ¿Hablas con los papás? ¿No? Depende de la edad. ¿Cómo lo haces ahí? Ujú. El trabajo con adolescentes, yo de confesar que con los adolescentes es con quienes yo siempre quise trabajar, ¿no? Porque me parece una época bien interesante donde creemos que somos lo máximo en el mundo, ¿no? Y somos capaces de todo, pero nadie nos entiende y entonces, eh, como nadie nos entiende, a todos somos rebeldes y para mí como que siento que era o es una de las etapas en donde le toca al otro escucharnos. Ojalá hubiera alguien que nos escuchara, ¿no? Desde esta forma y nos recibiera con todo lo que implican estas experiencias que siento que a todos nos pasa de todo en la adolescencia. Entonces, desde ahí, lo que para mí es, te podría decir que no es ni, es diferente, no es parecido al trabajo con niños ni con adultos, por esa característica de la experiencia de poder tener como ratos estas sensaciones de mayor libertad a mi gusto, de poder como elegir qué quieres, pero a ratos no sentir que el otro entiende que eliges y me dan muchísima novedad. Para mí el adolescente es muy novedoso porque siempre se encuentra en este inter donde el niño se rige por lo que el adulto le dice, ¿no? Entonces al niño lo llevan a donde el adulto quiere. El adulto viene por voluntad propia y el adolescente está en este limbo de quiero ir, pero ¿qué voy a contar? Pero no va a contar lo que yo le voy a contar, pero a ratos siempre los adultos, ¿no? Dicen que las nuevas generaciones están más alocadas que nunca, que ya no saben lo de valores, que ya no saben ni están perdidos en N cantidad de cosas y como minimizar esa experiencia que están teniendo en vez de verla como algo totalmente distinto a lo que nos tocó y contrarrestarla. A mí incluso una palabra que me gusta mucho y que creo que es uno de los regalos que me ha hecho esta perspectiva dentro de muchos, es usarla para contrastar, ¿no? Antes había mucho en mi vocabulario la idea de comparar, y la verdad es que la comparación siempre o a mi gusto alude a una jerarquía de algo bueno y algo malo, algo mejor y algo peor, ¿no? Como en esta parte vertical. Y en la idea de contraste me parece que es reconocer la diferencia. Solo es reconocer que es diferente. Podemos contrastarlo, podemos tener un referente de cómo era antes y cómo es ahora, pero en esta idea de que es diferente, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta y que además me gusta estar actualizada ante las nuevas
circunstancias que se van viviendo desde la nueva tecnología, desde las nuevas experiencias con las emociones, con los estilos de vida, con las sustancias, como cómo se va resignificando o significando para ellos esta vida que les toca asumir o sea, a mí me alimenta mucho, la verdad. Entonces creo que desde ahí es un trabajo que disfruto un montón. También creo que por eso busqué y busco como siempre dar clases, me alimenta muchísimo, porque y como las mismas teorías psicológicas, ¿no? Esto que leemos en estos libros se tienen que ir actualizando, cambiando, eh, pensando, ¿no? Y resurgiendo. Hoy yo, ¿no? Y ahorita, conforme hablaba contigo, decía, es que me encantaría decir niñes, ¿no? Y lo estoy intentando en este lenguaje inclusivo, pero mi cerebro a ratos no piensa tan fluidamente como a mí me gustaría por este doble trabajo que creo que vale toda la pena de incluir el lenguaje, ¿no? Este lenguaje inclusivo en mi idea. Entonces les digo, cada que doy clases, les digo, estoy en este intento de poder hacer estos cambios que me parecen muy valiosos y que al final cambian toda una estructura, que cambian toda una posibilidad de nuevas formas, nuevas ideas, pues de todo, cómo nos tocó a nosotros y cómo ahora se mueve. Y que al final es eso, ese movimiento del adolescente que a ratos se puede volver a petrificar en la vida adulta y que digo, no, 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 sigamos con ese movimiento que traen e impulsémoslo. No, no Ok. sé si tiene un poco de sentido. Sí, sí. O sea, irías como apostando a que tenemos que estar como actualizándonos constantemente, digamos, sabiendo qué ocurre de manera social, incorporando como eso a la terapia. Completamente. O sea, creo que el terapeuta es una formación constante, constante para poder acercarte al otro, para poder dialogar con el otro, para poder reconocer la experiencia del otro distinta a la tuya. O sea, creo que sí tenemos que estar como eh, actualizándonos desde una supervisión, desde un curso, desde interesarnos por qué es esta nueva tecnología, ¿no? ¿Qué es este nuevo videojuego? ¿Qué es esta nueva plataforma? Porque si no, creo que puede pasar que entonces estemos hablando en distintos idiomas, literal, ¿no? O sea, llega alguien y te dice, es que para mí es súper importante que no tenga el estatus de relación en Facebook. ¿Qué es Facebook? ¿Cómo es este Instagram? ¿Qué está pasando ahora en las realidades virtuales, ¿no? En todo esto que hacia allá vamos y que no podemos decir, pues como a mí no me tocó, mm, lo quito de tu experiencia, Ujú. porque entonces me vuelvo a quedar sin ver lo que está haciendo tu experiencia y solamente resueno con aquello que se acomoda a mi experiencia de lo conocido en tu propia experiencia, Ok, ¿sabes? Como, no, esa realidad virtual no es lo mío, entonces yo ahí no voy a hablar, a mí háblame de los amigos que puedes tocar, ver y relacionarte de forma presencial. Pues igual y ya no es solamente la comunidad de amigos ni la red de apoyo así como se empiece a dar en las nuevas generaciones, que tal cual creo que es lo que las redes sociales nos permiten, hasta estas aplicaciones para conocer pareja, que también es una nueva forma, ¿no? Que no podemos ir como solamente eliminándolas porque no están en nuestro espectro de experiencias vividas. ujú. Claro, claro. Incluso yo creo que la fenomenología puede ayudar bastante porque te está como a favor de este constante como movimiento y de querer como estar en la experiencia y ver cómo es, ¿no? Completamente, porque creo que es a lo que nos invita la fenomenología, como a ratos podrán ser experiencias más cercanas que podamos mencionar o apalabrar, ¿no? Ujú. Con el mismo sentido posiblemente, pero habrá otras que no lo sean. Y que en ese que no lo sean, creo que es muy rico escucharlo
y entenderlo y ver la importancia. Incluso creo que por eso a mí con el adolescente me es esta parte de la novedad, de cómo es para ti, por qué resulta importante. ¿Cómo es que entonces alguien de esta edad puede hablarme de emociones o de este tipo de relaciones? Eh, Algo que me pasa ahora, ¿no? Eh, en acompañamiento de repente escuchar a adolescentes hablando de es que no quiero construir una relación tóxica. Y entonces desde ahí hay más conciencia, pareciera, ¿no? O hay una, no más conciencia, hay una reflexión activa respecto a qué cosas traen a la pareja a sus 16, 17 años, lo cual me parece muy padre, como es un nuevo horizonte que antes igual y no estaba tan presente o que no estaba como a la mano de una reflexión eh, para los adolescentes y que ahora se va hablando más y entonces eso también nos permite que todos vayamos ampliando más estas posibilidades, ¿no? Como de repente el decir, bueno, y si el adolescente ahora explora la posibilidad de ser, no sé, estudiar no solo una carrera, sino estudiar dos, estudiar en otro lugar, o hoy también encontrarnos después de esta pandemia con los nómadas digitales y también poder darle un acompañamiento a un nómada digital y decir, pues es parte de lo que hoy también se está experimentando. Es creo que no negar la experiencia de vida y creo que la fenomenología es lo que hace. Toda posibilidad humana es una posibilidad de experiencia. No importa qué tan cercano o lejana sea para mí, está ahí presente. Mm, ok, ok. Y digo, hablando ya como de estos cambios y movimientos y todas estas adaptaciones y tal, como hacia dónde ves que va, que está yendo la terapia, Mm, ujú. sobre todo como en Creo México. que, creo que cada vez hay una conciencia más de la importancia, ¿no? Hay cada vez menos estigmas y tabús, ¿no? Me atrevería como a decirlo. Pero también es cierto que me parece que la terapia se va también como creciendo, como ampliando, ¿no? A posibilidades tanto de cómo hacerse, tanto de cómo acompañar al otro, de qué aspectos poder explorar, ¿no? Eh, Creo que también nos permite hacer una pausa en un mundo que cada vez eh, a ratos esas pausas se vuelven pues más complejas porque queremos ir un poco más rápido, ¿no? A ratos es como tengo esto y tengo esto y tengo esto y en estos horizontes de, bueno, hoy puedo tener dos, tres trabajos, puedo ampliar y no solamente ser terapeuta, pero también las personas están como ampliando sus propios horizontes, lo cual me parece increíble. Creo que hay más posibilidad de conexión, hay más posibilidad de procesos, de acompañamientos. Solamente no sé si también la forma de acompañar, no solamente el canal de comunicación, que hoy lo hacemos a través de una virtualidad, vaya a modificarse, ¿sabes? Es algo que me quedo a ratos reflexionando, si los tiempos van a cambiar, si a ratos vamos a estar hablando de, ahora que hablamos de microdosis, ¿no? De microacompañamientos, o si de repente sea, pues nos vemos y media hora, pero nos vemos dos veces a la semana, o se va distanciando a acompañamientos una vez al mes, pero sesiones de 2 horas. Creo que también incluso en eso que de cierta manera era un eh, acuerdo al que se llegó, no sé muy bien de qué manera, pero por ahí se había instaurado, ¿no? La psicología que era una vez a la semana o dos veces a la semana tu proceso terapéutico, ¿no? De 50 a 60 minutos. Ujú. Creo que también eso se está moviendo. Entonces, a mí me llama mucho la atención hacia dónde se va a ir haciendo esos movimientos, porque sí creo que ya
la misma experiencia, las mismas conexiones, los mismos estilos de vida nos están pidiendo a nosotros hacer esos ajustes, ¿no? Ok. Y no sé, me van a preguntarte a ti si a dónde crees que te estoy moviendo, pero ya me toca en algún momento escuchar esa respuesta. Ajá, sí, sí, sí. Pues yo creo que va a ser difícil. O sea, yo creo que yo lo veo mucho como que se está yendo por un lado como muy del lado de la inteligencia artificial, por ejemplo, y entonces que quizás pronto habrá como Mm, terapias sobre... No, no creo que la terapia existencial le ocurra eso, pero sí a otros modelos que se prestan más, ¿no? Como la terapia cognitivo-conductual y tal, que de mm, pronto puedas ujú, tomar terapia con una inteligencia artificial, ¿no? Y entonces te conteste y te haga preguntas y te ayude como a enfocar ujú, ciertas cosas. También como me interesa mucho cómo está, qué va a pasar cuando la terapia asistida con psicodélicos se vuelva como parte de las posibilidades del mundo terapéutico, ¿no? Que de pronto creo que es algo que está como muy puesto ahí. Y pensaba que quizás eso podría cambiar un poco como nuestra forma de entender la terapia o de ver la terapia, ¿no? Como que por lo menos como una alternativa extra que está ahí. ujú, También veo contigo que estoy de acuerdo con eso, con que cada vez se está como moviendo más, con que este formato de 1 hora a la semana, reservar ese espacio y ese tiempo, como que cada vez es menos común. Esto de los traslados también, como que cada vez llega menos gente que viene a terapia presencial, ¿no? Como que ya es como, no voy a perder media hora en el tráfico de ida y luego media hora del tráfico de regreso nada más para ir al consultorio, mejor me quedo aquí en mi casa o ujú, en mi oficina y tomo terapia aquí, ¿no? ujú, Sí. ujú. Y pensaba y que aún así somos, me parece una rama, y creo que por eso es la parte del arte, del acompañar al otro, eh, tradicional en ese aspecto. Como sí estoy de acuerdo en esta inteligencia artificial que puede llegar a ser un acompañamiento y que seguramente tendrá muchos avances y nos permitirá nuevas formas, pero también pensaba en, ¿y qué sucedería en una terapia en el metaverso, ¿no? Con las dos personas con sus este, perfiles o sus, ¿cómo les llaman? Sus avatars, ¿no? A momentos, ¿cómo sería eso? Eh, y que aún en toda esta pandemia, en todo este proceso de movimiento, en toda esta tecnología, sigue siendo un buscar la mirada del otro, ¿no? Ujú. Como sí puede ser a través de este canal, ¿no? Que nos permite en la virtualidad, igual y tú estando del otro lado del mundo, o igual estando en la playa, o igual estando en tu oficina, pero al menos mi experiencia es que siempre es con una cámara prendida, en esta mirada, en este saber que hay un otro allá, en esta escucha, eh, que no sé qué tanto pueda ser suplantada por una tecnología. Mm. ¿Sabes? Pensaba también en lo rico de que yo tengo personas que comparan que dicen el proceso de llegar al espacio en sí mismo es valioso. Ujú. Y para mí el proceso de recibirlos aquí y de acomodarlo y de repente de saber que les gusta este té y entonces tener el té que les gusta y a ratos yo también como tener que orquestarlo y poner como en la aromita y así, me parece también algo ritualístico que sigue teniendo hasta en conectarnos, ¿no? Sí. Como checo que tenga pila, pero checo que tenga audífono uno, audífono 2 y audífono 3 por cualquier cosa, ¿no? Tengo mi teléfono porque si la luz se va, o sea, como que trato de estar en todas esas posibilidades para poder eliminarlas en el momento en que entro al encuentro. Hasta yo decía que a mí me gusta, por ejemplo, definitivamente usar mi computadora, porque entonces tengo la posibilidad de hacer la imagen grande y, y sentir como mirar al otro. Sí, Y sí, que no sí. sé si eso vaya a modificarse, al menos en nuestra profesión, tan rápido como en otras. Mm.
Es que es una profesión hasta ¿sabes? cierto punto como muy artesanal en ese sentido. Sí, completamente. Porque pensaba como en la arquitectura, qué increíble que ahora puedan diseñar en 3D, ¿no? Pensaba de repente como en los abogados, pues qué increíble que entonces ya no tengas que ir a firmar 18 papeles, sino traigas todo en tu computadora en vez de traer estas cajas, ¿no? En los médicos, qué increíble que haya nuevas tecnologías y casi casi con ojo te puedan hacer en vez de coserte, ¿no? O verme y te mando entonces el perfil y un diagnóstico, un escáner con mi propio teléfono y que de ahí se mande al doctor. Pero pienso que esto sigue siendo algo artesanal. No, Mm, no sé cuánto nos lleve, seguramente está bien un movimiento, pero a ratos siento que es un movimiento mucho más, no sé si llamarlo despacio, pero sí, no, ¿sabes? Como reajuste. ok, ok. No sé, no sé, ¿tú cómo lo escuchas, Bren? Me gusta, sí, creo que hay como cosas a las que vamos a tener que enfrentarnos como en el futuro y que ya nos estamos enfrentando a ellas hasta ahora, ¿no? Como la pandemia fue el gran parteaguas, como que mucha gente decía es que la terapia online no funciona, es imposible que nos comuniquemos realmente así y tal, y de pronto, ¡pum!, ¿no? Ya es algo que ya ni siquiera se cuestiona, como que ya es algo que No. existe y que se quedó, ¿no? Como... Sí, sí, Y, sí, sí, ya no se cuestiona la capacidad del terapeuta a razón de eso, porque creo que antes se jugaba un poco eso, como en línea, entonces, ¿qué tipo de terapeuta es, no? Entonces, creo que eso también nos da otra posibilidad para pensarnos y construirnos en nuestro quehacer terapéutico. ujú, sí, sí. Ujú. Y pensaba también como en un poco trayéndolo hacia el presente, pero también quizás también hacia el futuro, como ya no en la parte como de las posibilidades, sino quizás como de los retos, como cuáles son los retos de la terapia existencial, ¿no? Como, porque sí seguimos siendo un modelo chiquito, seguimos siendo un modelo como muy minoritario, ¿cuáles serían como los grandes retos que tenemos? Creo que ese es uno de los más grandes, o sea, de los más grandes. Creo que la difusión, el expandirnos, el poder llegar como a más personas, el poder transmitirlo a más personas, ¿no? En verdad a mí me parece un modelo, híjole, que es tan rico, hoy en México, ¿no? Somos una comunidad que abraza de manera muy particular. Y creo que el reto es ese, como a mayor difusión, porque entre mayor difusión, más crezca la comunidad, más posibilidades hay de entendernos, de alimentarlo, de crecer la teoría, las posibilidades, la experiencia, y creo que de no rigidizarse y de no decir, pues hasta aquí ya es concluyente o ya no hubo más desarrollo. Creo que estamos todavía en un proceso de ser un modelo muy joven, ¿no? Donde falta un montón de cosas que explorar desde esta mirada, desde esta perspectiva, Ujú, pero que a ratos creo que es también el poder crecer la comunidad, porque pues seguimos, creo que en esta lucha de querer empapar, creo que cada vez más, ¿no? Dentro de universidades, dentro de otros espacios, podemos ir dándonos a conocer, porque la línea, pues creo que sigue siendo una línea muy tradicional hacia perspectivas que llevan más tiempo, ¿no? Pero que interesantemente, eh, yo me he encontrado con que nuestra perspectiva le genera cierto sentido también a estas nuevas generaciones, ¿sabes? Como a decir, bueno, no forzosamente o no lo único que tenemos es un modelo médico, que es una posibilidad, pero se nos olvidó mirar todas las demás, entre ellas esta perspectiva. Y creo que es eso, querer como alimentar más y tener más desarrollo de pensamiento desde acá, como como gente que escriba, gente que hable, gente que comparta nuevos procesos o que están viviendo, que vivieron o que, ¿no? Desde esta perspectiva.
Creo que eso es un gran reto, que ahí tendremos que seguir haciendo pininos. Porque pensaba que Pero creo que proyectos como este que tú haces, me parece que es lo que permiten. Porque también es cierto que la difusión es, y por eso creo que hay que actualizarnos, es estos podcasts, a ratos, nuevas formas de comunicar. ujú, Ya no es nada más, tengo que escribir un libro para entonces comunicarte la perspectiva, o tengo que ir de forma tradicional a estudiarlo dentro de un aula universitaria, ¿no? Sino que a ratos a mí me tomó creo que 8 años después de que terminé mi formación en psicología, encontrar esta perspectiva. Entonces también es encontrar nuevos modelos que puedan comunicar. Y esto que haces, por eso creo que se me hace súper, súper valioso, como comunicarle a la gente que existe esta perspectiva en México ujú. y que puede parecerles valioso a las personas. Sí, sí. ¿Y qué es lo que, qué es lo que a ti se te hace más valioso como de esta perspectiva? Lo parcial, lo no concluyente, la apertura a la posibilidad misma, a decir, veamos qué más se puede alimentar, qué más se puede aprender, que siempre está en movimiento. Eso a mí me impresiona muchísimo, que es como, no, a ver, vamos a ahora poner por acá y ahora por acá y ahora esta otra forma de aproximarnos, ahora qué tal que también nombramos esto, oigan, pero podemos dar esta lectura, esto que no habíamos dado esta lectura. O sea, me parece que es continuamente alimentarte para poder invitar a la reflexión de cosas que igual ni siquiera se te habían ocurrido, atravesado y que al final siempre enriquecen, siempre, siempre, siempre enriquecen. Creo que cada vez conforme más me encuentro escuchando otras perspectivas, estudiando esta misma, escuchando a otros ponentes, ahora que tuvimos, ¿no?, la posibilidad del Congreso Latinoamericano y que viene el Congreso Mundial, Ujú. eh, no hay vez que no acabe maravillada de algo nuevo, de algo que me permite mirar una vez más desde otro lugar, volver a mirar. Entonces es como un aprendizaje continuo Ujú. y eso me agrada. Sí, sí, porque lo hace un modelo muy vivo, ¿no? No es un modelo que ya esté estancado, que ya tenga una ortodoxia, que ya tenga una manera de hacer las cosas, ¿no? Como todo va cambiando muy rápidamente. Vivo y que te permite ser siempre activo dentro del modelo. Creo, o sea, creo que justo en la comunidad todos formamos un elemento activo, porque entonces la experiencia de todos es validada, es una posibilidad, no hay una única que sea como la que se debe hacer, la que determine, ¿no? Sino se va construyendo y ha pasado que en los mismos diálogos que se dan en estas ponencias, en estos encuentros, generan nuevas formas de mirar, nuevos conceptos, nuevas perspectivas y creo que también sentirte parte, ¿no? Y no Ujú. solamente llegar a digerir algo, sino decir, ¿y ahora cómo te lo apropias? ¿Y ahora cómo tú lo traduces? ¿Y ahora qué haces con esto? Me parece que también te da esa sensación de pertenencia y de estar co-construyendo con el otro, de decir, somos comunidad, Sí, sí. ¿no? Y desde Que ahí a mí también, también me parece muy, muy valioso. sí. Y bueno, desde ahí también me dan como ganas de preguntarte, como sé que tú eres una de las personas que está como más involucrada, además como dentro del CIDEX y dentro del modelo y tal, ¿no? Entonces, como, ¿en qué andas ahorita? Ahorita me encanta. Ahorita, pues acabo, ¿no? Acabamos juntas, un poco juntas, siempre muy bien. Eh, Ando metida mucho en tratar de hacer y de formarme más y leer más sobre esta parte de integración de procesos no ordinarios que me parece como
muy interesante, ¿no? Hacia dónde se está moviendo, sobre todo desde este nivel psicológico, desde este nivel de una nueva perspectiva, una nueva posibilidad y en la integración, porque sí creo que el poder hablarlo y poder compartirlo en este diálogo de reflexión con otro se vuelve muy valioso, ¿no? Como me impresiona y la importancia de poder platicarlo y o construirlo con un otro, o sea, que no solo se quede en una experiencia individual de, bueno, pues he hecho esta sustancia o he consumido esta medicina, sino, ¿qué viene después de eso? ¿Qué haces con esto que es tan impactante, tan significativo? ¿Qué se hace con ello? Eso ahorita me tiene como muy involucrada, como está jalando mucho, mucho como mi atención, ¿no? Eh, entonces me estoy como preparando cada vez más como para poder hacer eso. Estoy investigando un poquito como de otros países también que están haciendo, eh, que ojalá lleguemos antes de lo que queremos estar llegando, ¿no? Y que se pueda crear un poco la apertura acá. Ando dando clases, para mí es súper rico poder conectar y poder difundir esto. Entonces, bueno, doy clases en la universidad y doy clases también en el círculo, que las dos cosas me ayudan un montón y son parte de las que no renunciaría, porque en la universidad tengo este contacto con lo nuevo, con las nuevas ideas, con lo que proponen. Y, y cuando llego al CIREX es como llegar a una parte en donde esto que están proponiendo por acá se va aterrizando, ya no se queda solo como en un proyecto, sino que me toca ver a ratos a exalumnos de la universidad en el CIREX como proponiendo, revolucionando, me encuentro con, ¿no? Personas que vienen de otros ámbitos, que también es desde el abogado, desde la persona que viene de otra ciudad u otro país a alimentar esto que está ocurriendo en tiempo real. O sea, eso siempre es como muy rico y que también es valioso porque siempre he considerado que la profesión del terapeuta es una profesión solitaria en el plano de que entramos a un encuentro, en efecto, pero un encuentro que tiene unas características, ¿no? No podemos negarlo desde ahí, que el encuentro terapéutico conlleva sus características y que a ratos para mí sí es necesario esta horizontalidad, este dialogar, este chiste, esta otra forma de relacionarnos, pero que donde puedo compartir como también estas experiencias de aprendizaje, de lectura, de cosas que están ocurriendo y que no sé muy bien si alguien más está ahí o lo está experimentando o no. Entonces, eso, eso me gusta, ¿no? Y interesantemente, ¿no? Ahorita estoy también compartiendo y a punto de arrancar un proyecto por ahí organizacional, pero en la apuesta de que sea desde una perspectiva existencial para poder no solamente pensar al capital humano como capital, ¿no? Sino más humano. Entonces me agrada como poder también desde ahí sumar a la propuesta a un ámbito que podríamos pensar más tradicional y que también está teniendo movimiento en la actualización, en la forma de pensar una organización, en la forma de pensar a las personas que la construyen, en los estilos de vida, las diferencias de ideas que se traslapan cuando tienes a alguien de tal generación y a otra persona de otra generación, con estilos distintos, entonces también estoy entusiasmada, ¿no? Eso por ahí me tocará hacerlo con dos colegas dentro del CIREX, entonces ando un poquito en esa parte y en la terapia, que sí he de decir lo que le da sentido es poder acompañar a las personas. Para mí, en verdad, sí creo que tengo la fortuna de que
lo veo como parte de mi estilo de vida, el acompañar en este proceso terapéutico, el acompañar en sus experiencias y, y es lo que más le da sentido a todo lo que puedo ir recolectando de herramientas, ¿sabes? Como cuando las puedo compartir con este otro en el mundo terapéutico, en el encuentro terapéutico, se me hace súper valioso y súper bonito. O sea, no dejo de maravillarme con lo que implica acompañar al otro, ¿no? Cada vez me siento como más privilegiada de haber elegido esta profesión, porque sí creo que es súper potente y es súper, es un honor poder ser testigo, ¿no? En verdad, de las historias que el otro viene a construir con uno, a compartir, a dar de invitación a que seas parte de eso, es padrísimo. O sea, sí lo disfruto. Sí lo disfruto y siempre digo que yo acabo cargada de esos encuentros, como no importando qué ocurra, esos Ujú. me dan energía para todo lo demás. Ok, ok. Entonces, ahí ando en eso. Vale, vale. Y yéndonos un poco como al otro lado de la moneda, como, ¿hay alguna experiencia que hayas tenido como paciente dentro de tu formación, que hayas dicho que fue una experiencia importante que te haya marcado? Creo que muchas, como es difícil pensar en solo una, pero creo que a ratos eh, lo que una de las experiencias que más me marcó fue el poder reconocer lo trascendente que puede ser el estar al lado del otro, pero cómo eso impacta en mí, cómo, o sea, el reconocer que este acompañar a todas estas personas, ¿no? Y en este honrarlas, ha construido también mi forma de vivir mi cotidianidad, mis relaciones personales, como en toda esta parte donde no nos podemos dividir, ¿no? Donde no es que de repente llegues y seas una y de repente otro, sino me llama la atención hasta dónde le encuentro, hasta dónde el acompañarnos puede trastocar 5 años después, 10 años después, como eh, el ser mamá, por ejemplo, fue una experiencia muy retadora en mi vida, muy, muy retadora. Y poderme acompañar de una comunidad tan cercana y que abriera tanto la posibilidad, me permitió a mí no sentirme juzgada, demandada, encasillada, que después fui acercándome a este mundo de la maternidad y darme cuenta que es un mundo donde hay muchos deberes seres, hay muchas ideas preestablecidas y la verdad es que yo lo pude acomodar y transitar mucho gracias a la perspectiva y a la comunidad y a las personas. O sea, sí, sí tiene que ver todo ahí. En una experiencia que pensé que iba a ser como más íntima, ¿no? De mi pareja y mía, y de repente fue como, no, y todos están en la suma de esto que estoy haciendo ahora. Entonces creo que también fue muy liberador, muy, muy liberador. Como te lo comparto y hasta me conmuevo, porque sí en mi maternal tuvo mucho que ver la perspectiva de la comunidad, o sea, el encuentro tuvo muchísimo que ver para llegar a un lugar donde digo, qué rico es poderlo hacer, qué rico es poderme haber sostenido, ¿no? De toda esta red que se ha creado como a lo largo de tanto tiempo y, y de esa red que tiene todos los elementos, ¿eh? No solamente una red hecha por personas, me parece que es con todos estos elementos
porque sí ha sido una de las experiencias más retadoras. Entonces, sí. Me, cayó así que en suavecito ahí. Me permite y me sigue permitiendo asombrarme, no solamente de maternar, sino de mí misma. Entonces eso me ayuda muchísimo. Ujú. Ok. Y veo que también ya es como la segunda Gracias. vez que mencionas como esta importancia de la comunidad, ¿no? Y como de esta red. Y Ujú. porque pensaba que eso es algo que no es, siempre tenemos como terapeutas. Como que sí estoy de acuerdo contigo en lo que decías antes, como es una profesión de ratos que tiene momentos de mucha intimidad con el otro, pero luego el Ujú. otro se va, ¿no? Y hace su vida. Y Ujú. está bien porque eso es parte de la terapia, ¿no? Pero Sí. tú Ujú. te quedas ahí como, ok, y ahora con quién hablo, y ahora como con quién hago bromas, y ahora con quién hablo de lo mío, como que sí te quedas ahí como suelta, ¿no? Un poco. ¿Con quién hablo? Y se supondría que yo tengo que poder sostenerlo todo y se supondría que tengo mi espacio de supervisión y se supondría que entonces em, no hay dudas y no hay, o sea, siento que a ratos se nos olvida esa humanidad, o al menos a mí me pasaba como esa humanidad y esa fragilidad de ni a ratos todo bien, ni a ratos todo perfecto, a ratos bastante imperfecto, de hecho, ¿no? Y poder tener como esta llamada a los colegas, a amigos, a incluso esta posibilidad de necesito a alguien que me acompañe ¿no? O sea, y ahorita que me dices, es como, me acuerdo perfecto que cuando mi hija nació, no, no la pasé muy bien los primeros meses. Y inmediatamente no, mi doctor me dijo, no, bueno, a ver, te puedo dar una pastilla. Yo estaba muy clara que no era depresión postparto. O sea, yo estaba muy clara como que decía, no, es que, o sea, mira, no estoy triste. O sea, triste no estoy. No, o sea, no. Pero no me escuchaba, ¿sabes? Era como, tú te vas a sentir mejor si te tomas esta pastilla. Y era como, no, pero es que no la quiero. Y me acuerdo que lo platiqué varias veces, ¿no? Hasta que dije, no, necesito rezar, ¿no? Con un terapeuta y poder hacerlo, porque todavía esto fue previa COVID, vía virtual, para mí fue algo padrísimo que me dijo, no te preocupes, lo hacemos virtualmente. Y yo, padrísimo, porque no, todavía no puede dejar a mi hija sola, ni podía tener como estos tiempos de traslado. Y yo, ok, perfecto, porque sí quiero este acompañamiento. Y me acuerdo que durante una de las sesiones que tuvimos la presión me dijo, estás abrumada. Y yo, sí, eso es. No, después de que escuchó cómo me iba sintiendo, después me dijo, estás abrumada. Y yo, qué alivio poder dar ese, o sea, como encontrar qué me está ocurriendo con un otro, como no inmediatamente decir, pues sí, me tomaba la pastilla y todo bien, pero para mí era como, no me está ocurriendo esto, pero creo que era la escucha de todos que me habían permitido como decir, sí lo necesito, puede ser virtual, ¿no? En un momento donde digo, la virtualidad no se asumía, entonces sí ha sido también, o sea, y es esta comunidad que lo hace tan especial las personas que nos encontramos ahí y ay, que a ratos peco de echarnos flores, pero es que es la gana de dialogar, la gana de decir, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿No? Por curiosidad, cuéntame, ¿no? Y eso está rico, porque no en todas las partes hay las ganas de dialogar, a ratos hay más protocolos que seguir que lo que realmente queremos hacer. Entonces, eso también es un gran regalo, porque en muchas instituciones seguimos rigiéndonos, ¿no? Y a través de muchos protocolos, Ujú. ¿no? Entonces, sí, es algo que valoro mucho, la verdad. Ok. Sí.
no sé, ¿tú cómo percibes? Me van a preguntarte, ¿cómo percibes la comunidad? Porque aparte, pues también ya llevas un rato siendo parte de esta comunidad súper activa, ¿no? Y no sé, siento que no se siente ese factor de, es que tú cuánto tiempo llevas aquí o yo cuánto tiempo llevo aquí, sino que es como, no sé, siento que es muy receptora, pero igual y porque así fue mi experiencia, no sé cómo fue la tuya o cómo está haciendo Bren. Ajá. Sí, creo que es una comunidad muy receptora, ¿no? O sea, eso es cierto, como que se siente, como que te reciben, ¿no? Ujú, También siento que es una comunidad que creo que se está volviendo cada vez más grande, como que cada vez es más difícil, a pesar de que es muy fácil llegar a conocer como a gran parte de las personas que están involucradas rápidamente, ¿no? También cierto que es como una comunidad que se ha ido como dispersando entre varios grupos distintos, como de gente que está haciendo cosas como muy chidas. Y creo que eso es una buena señal, porque es señal de que eso se está expandiendo. Em, pero también creo que es como es una comunidad que al mismo tiempo te pide que seas parte de ella de alguna manera, ¿no? Y que te involucres haciendo algo. Y ujú, creo que eso ujú, yo lo vivo un poco como una oportunidad, pero también un poco como decir, uy, o sea, como que también me toca como, como hacer algo, ¿no? Y creo que eso está muy padre, porque no es algo que te deje así como, bueno, ya tú en tu consultorio, ¿no? Como que sí hay esa invitación como de involúcrate con algo, ¿no? Como busca la manera como de hacer algo, de contribuir incluso, de aportar algo, ¿no? Lo que sea, pero ujú, algo. ujú. Sí, sí, sí. Sí, me gusta, sí. Que creo que es parte de lo mismo, de seguir creando, ¿no? Ujú. Como, porque a ratos creo que ni siquiera nos sentimos con esa capacidad creadora. Y siento como está bien rico seguir creando, seguir formando, seguir apostando a cosas que nos unen y que de alguna manera nos están trastocando a todos. Sí, sí. Entonces, sí lo siento igual de rico que tú en esa recepción, en ese sentir, ¿no? Que es esta comunidad, es como una pertenencia rica de saber, ok, entonces no soy solo la única. Creo que muchos de los que estamos en la comunidad a ratos tenemos esa sensación de, no soy la única que piensa esto, ok, o no solo yo, o no solo a mí me pasa, o pensé que, y creo que eso nos da familiaridad y cercanía. Entonces, es rico y ojalá que sí, cada vez seamos más. Sí, sí. Mm. Ahí vamos, mi Bren. Ahí vamos. Y bueno, pues estamos como sobre el reloj, pero hay algo con lo que te gustaría cerrar. A mí, ¿con qué me gustaría cerrar? No sé. Eh, pues creo que con ansias de ver qué sucede con este proyecto, que insisto, me parece súper valioso, ¿no? Gracias. Con ganas de que nos ayude en esta difusión eh, de nuevas posibilidades. Me doy cuenta de la necesidad rotunda que hay de que a ratos eh, expongamos más estos encuentros, ¿no? Porque creo que tú, yo, varios que estamos en la comunidad, podemos tener estas pláticas y hasta, y te decía, bueno, nos podemos llevar platicando de esto horas, pero a ratos también creo que está bonito que los demás puedan ser parte de esto, ¿no? En esta escucha, que puedan también eh, saber, ¿no? Y saberles, como a través de, pues sí, a ratos nos sentamos y hablamos de esto, y a ratos hablamos de cosas más relevantes, a ratos de esta película, a ratos de este acontecimiento, a ratos de este chiste. Entonces creo que me gusta como poderlo
hacer contigo y hacer para que más gente se sume a. Entonces, yo que agradezco que se creen estos espacios. Me gusta sabernos parte de estos espacios y pues nada, seguir abiertos. Pues muchas gracias, Vane, y sí, como tomarlo como una invitación, ¿no? Como si hay algún estudiante de psicología que nos está escuchando por ahí, ¿no? Como que se acerque, que conozca la perspectiva y en una de esas le gusta y se vuelve parte de la comunidad. Justo. Y en esa recepción creo que es decirles, y estamos abiertos a platicar siempre. O sea, bueno, como cuando dices con qué quiero cerrar, con decirles que de mi parte, y estoy siempre en la posibilidad y en la apertura de querer hablar, de querer platicar, de echarme el cafecito, o sea, porque creo que a ratos decimos, no, es que si le pregunto, si le hablo, si le escribo, si me dicen, no, de aquí a que me contestan, y eso es lo que también me refiero con esta comunidad de aquí estamos y estamos disponibles, creo que a esto que en muchos momentos decían, no, ¿cómo hacer esto? Me da muchísima pena, no, me cuesta muchísimo, y ahorita digo, también con el tiempo me he sentido mucho más cercana, cómoda y valorando lo rico de esto y de que aquí estamos. Claro, No es el que está hasta allá, sino aquí estamos. sí, es la idea como de acercarnos, ¿no? Sí, es Y correcto, es correcto. Entonces, ya pues como sigamos con estos diálogos, Vibren. sigamos con esto, ya como para cerrar solamente como preguntarte cómo te pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en alguna otra red social. En Instagram estoy como V-R-F, ¿no? Que es Vanessa Ramos. Eh, en Facebook como Vanessa Ramos Terapeuta, ¿no? Y bueno, yo creo que la forma más fácil de entrar en contacto es por mi correo o por mi teléfono, que luego tengan paciencia, pero siempre acabo contestando. Mi teléfono, mi correo es terapeuta, vanessaramos@gmail.com, ¿no? Y mi teléfono es 55 43 65 6666, que también está por ahí en mi página, que se me olvidaba que hay una página ahí para saber un poquito más de mí, que es igual www.vanessaterapeuta.com. Entonces, aunque no la he podido actualizar últimamente, por ahí hay un poco de información de lo que he hecho y de en qué ando, aunque la actualización estuvo acá, en lo que ando haciendo. Pues muchísimas gracias, Dani. A ti, mi Bren, muchas gracias. Que tengas linda noche y nos estamos viendo. Gracias. Bye. Bye.